Forsua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dentro de este campo de realizar inversiones, algunos inversionistas buscan aquellos rubros que son interesantes, digamos, que tienen mejores perspectivas, dentro de los cuales en México se ve claramente que hay un sector de cultivos que están asociados a cultivos menores, aguacates, cítricos, que han mantenido una tasa de crecimiento mayor a 2 dígitos en forma sostenida en los últimos 5 o 6 años, mientras que los cultivos tradicionales se han mantenido con tasas de crecimiento entre el 2 y el 5%, lo cual indudablemente es un enfoque muy interesante, y sobre todo que cuando uno está dispuesto a hacer una inversión necesita tener muchos antecedentes. Es muy, muy interesante, es uno de los cultivos favoritos, ha estado toda mi vida presente en esto. Bueno, vamos, en términos generales, bueno, primero lo que me gustaría compartir esta imagen en la cual están marcados en amarillo los distintos lugares donde actualmente se está produciendo aguacate en el mundo. Los puntitos más grandes representan, digamos, cuantitativamente en cuanto a superficie. Y vemos, por ejemplo, que, bueno, México es el principal país productor y exportador de aguacate en el mundo, ¿cierto? El segundo foco más importante de desarrollo corresponde a la zona ecuatoriana, donde tenemos Colombia, que ha crecido mucho. Ecuador está partiendo con plantaciones, ¿cierto? Pero Colombia es lo que está partiendo mucha inversión. Llama la atención de que Colombia, por ejemplo, se está haciendo mucha plantación con capitales chilenos. Chile, por un tema de distancia, por temas de costos y disponibilidad de agua, básicamente en Chile hay un grave problema de acceso al agua. Se han movido muchos capitales inicialmente a Perú, pero por ahora en los últimos 3 o 5 años se ha movido mucho capital a Colombia. Perú es un mercado muy importante también, entonces podemos pensar que la mayor cantidad de la producción mundial se centra en Centro y Sudamérica. También aquí en el Caribe, República Dominicana es un lugar muy interesante, posee una sierra en la zona central, digamos, que da alturas mayores a 1000 metros, donde es muy propicio para el cultivo de aguacate Hass. Y de hecho, República Dominicana está dentro de los 5 países que exportan, está muy cerquita de Norteamérica, por lo tanto le es muy fácil exportar. Me tocó estar trabajando en un proyecto en República Dominicana durante un año, habilitando riego por goteo para aguacate. Tiene un muy buen potencial. Después, los países que han crecido bastante últimamente, tenemos Sudáfrica, Australia, en la parte norte de Australia, donde están las condiciones óptimas para el desarrollo de aguacate. En la Indonesia y Micronesia también hay zonas, pero aquí básicamente, como están a menor altura, aquí se producen aguacates básicamente de piel verde. Israel también tiene una pequeña superficie que exporta todo su aguacate toda la parte de Europa y parte de la zona de Medio Oriente. Y España también tiene una pequeña superficie en las Canarias donde también produce. Como ven, más o menos toda la producción se centra en la zona subtropical, donde están las condiciones, y sobre todo, como vamos a ver más adelante, se dan algunas condiciones bien específicas. Actualmente se estima que a nivel mundial hay cerca de 920.000 hectáreas ya establecidas con aguacate en producción o en vías de producción. Vamos viendo más números. Los principales países productores de aguacate, bueno, acá tenemos un listado de los datos disponibles en la FAO-Stat. Obviamente México es lo que tiene más superficie, cerca de 190.000 hectáreas, ¿cierto? Colombia ha tenido un crecimiento importante. Chile se cerraba cerca de 30.000 hectáreas, están en los 4 países. Tenemos lo que es la Indonesia, en Estados Unidos, en California, cerca de 23.000 hectáreas. China también ha tenido un desarrollo, pero muy chiquitito, muy incipiente. No significa que no puede ser importante en un futuro, ¿cierto? Y ahí vemos todo lo que es en cuanto a superficie. Israel con cerca de 9.000 hectáreas, 8.500 hectáreas. Sin embargo, si ahora contrastamos lo que son países con respecto a la producción, ¿cierto? Aquí vemos casi 2 millones de toneladas en cuanto a México, de las cuales cerca del 80% se exporta, ¿cierto? Aquí aparecen cosas muy interesantes. Los países que más están exportando está República Dominicana, Perú, Indonesia, Colombia, etc. Como Chile, por ejemplo, ya se va al 10º lugar en cuanto a superficie. Y si analizamos un poquito más estos números, podemos ver lo que es la producción promedio en toneladas por hectárea, ¿cierto? Aquí vemos que en México la producción promedio está del orden de las 11 toneladas por hectárea casi. En República Dominicana se llegan cerca de las 15.5 toneladas por hectárea. En Colombia están, aquí básicamente este dato está afectado porque hay muchas plantaciones nuevas, ¿cierto? Pero perfectamente Colombia podría superar a República Dominicana por sus condiciones óptimas. Y ahí van viendo que todo el rendimiento más o menos varía en un promedio entre 8.5 y 10.5 toneladas por hectárea. Entonces, acá si lo vemos de forma gráfica,
lo que vemos es que la superficie a partir del año 2015, 2017 ha sufrido un incremento notable, básicamente porque es un cultivo muy interesante en cuanto a la rentabilidad y en cuanto a la estabilidad de su consumo, porque la demanda va creciendo. Aquí tenemos cómo ha crecido la superficie, ¿cierto? Y acá, cómo va la producción. Esta tiene un crecimiento constante. Este tipo de crecimiento es señal de que el consumo también es bastante importante, va creciendo en forma paralela. Aquí está representado la importancia que tiene México como productor de aguacates. Ustedes ven que casi un 65% de lo que se comercia, de las casi 6 millones de toneladas que se comercian en el mundo, está dado por México. Es un principal país que exporta su producción básicamente a Estados Unidos. Perú es el otro país que tiene una alta tasa de exportación. Perú básicamente se centra en Europa. El mercado peruano es básicamente Europa. Chile tiene los mercados, ha diversificado un poco sus mercados, principalmente en Estados Unidos, pero también ahora está teniendo presencia para el Asia. Pero este es un volumen que ya está casi estabilizado. Estados Unidos, básicamente toda su producción en mercado interno. Sudáfrica, Europa principalmente. Colombia tiene muy fuerte presencia en Europa, su nicho principal está en Europa por la ventana que tiene. A lo mismo que Israel y, bueno, Australia es básicamente Asia y propio con España, que es muy poquitito lo que tiene de participación, pero se va todo en Europa. ¿Cómo estamos en México? Bueno, en México ya saben, es un monstruo productor de aguacate a nivel mundial y básicamente lo que vemos es que acá he marcado, digamos, todos los estados donde tenemos cultivo de aguacate, ¿cierto? Tenemos en Jalisco, tenemos en Nayarit, en Guerrero, en Michoacán. Michoacán obviamente es como la capital de producción, ¿cierto? Pero han ido apareciendo muchos otros estados, por ejemplo, Puebla ha crecido mucho porque han encontrado sectores muy aptos para el cultivo de aguacate, como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cuáles son los factores que son ideales para su producción. En Puebla me ha tocado ver plantaciones muy interesantes en toda la zona de Atlixco, la zona de Tetela del Volcán, a los pies de la cara, digamos, noroeste del Popocatépetl. Ahí hay una parte que se llama Tetela del Volcán, donde está creciendo mucho en población, en plantación. Otro lugar también que ha crecido mucho es Veracruz también. Acá en todo lo que es la sierra occidental de Veracruz ha habido mucho interés en el cultivo, ¿cierto? Y posteriormente tenemos también en la zona sur, hay algunas plantaciones en Yucatán o en Campeche, básicamente con variedades más criollas y de piel verde, que son las que se adaptan mejor a las condiciones tropicales que hay en ese sector. En Sinaloa hay algunos ensayos, algunos desarrollos. Oaxaca, por cierto, que tiene zonas muy altas, pero ahí está recién, está muy incipiente el cultivo de aguacate. Como ustedes pueden ver acá, la mayor cantidad casi el 80% de la superficie cultivada se concentra en Michoacán, y que esta es la cara, digamos, oeste, tirándose el Pacífico, donde se dan unas condiciones muy ideales. Agroclimáticamente hablando, tenemos una condición de altura por un lado, y la otra, la influencia que tiene el mar con una corriente fría que viene, entonces eso hace las temperaturas mucho más moderadas que a diferencia de la zona este, donde en la zona del Golfo tenemos temperaturas del mar muy altas, lo cual hace que las condiciones no sean ideales, salvo en sectores de altura. Aquí tenemos las superficies plantadas, ¿cierto? Esta es la superficie lo que fue cosechado. El 80 y tanto por ciento viene de Michoacán. Jalisco ha crecido bastante en cuanto a superficie y en cuanto a producción también. Y un dato interesante lo podemos obtener también de cuáles son las producciones. Extrañamente acá, nos vemos que en Michoacán el rendimiento promedio es de 9.2 toneladas por hectárea. Y si nos vamos hacia el sector de Yucatán, aquí extrañamente aparece sobre 20 toneladas por hectárea de rendimiento. Esto tiene que ver básicamente con las variedades que se cultivan. Acá en Michoacán hay mucho Hass y mucho Méndez como variedades. Y como el sistema en Michoacán es totalmente dependiente de las precipitaciones, es temporal, hay mucha variabilidad en las producciones entre año y año. Bueno, ¿cuáles son los aspectos productivos que están ligados a las condiciones agroclimáticas que favorecen el cultivo de aguacate en México? Bueno, básicamente hay dos factores que son muy importantes. Primero, es una condición de altura.
Y lo que nosotros vemos en este mapita, todos los sectores que son cerca del color azul, son los que están sobre 800 metros de altura. Todos esos lugares que están marcados acá son óptimos para el cultivo de aguacate. ¿Por qué es importante esta variable de altitud? Porque en la medida que nosotros vamos ascendiendo en altura, las temperaturas se hacen mucho más moderadas. Y hay un aspecto muy importante que influye mucho en la calidad de nuestros productos y para muchas especies, es que en la medida que vamos subiendo más en altitud, ahí tenemos condiciones de temperatura más moderadas y tenemos un fenómeno que se llama oscilación térmica. Es decir, la variación de temperatura entre el día y la noche es mayor y eso favorece la acumulación de azúcares. Este es un dato muy importante. Si nosotros tenemos aguacate Hass bajo de 800 metros de altura, las producciones se hacen muy pobres. ¿Por qué? Porque la planta bajo esa condición no favorece la acumulación de aceite. Un dato interesante es que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un limón. Para producir 1 gramo de azúcar en un limón, básicamente es equivalente. Pero para producir 1 gramo de aceite en aguacate, acuérdense que nosotros juntamos aceites en el fruto, necesitan 4 gramos de azúcar para 1 de aceite. Entonces, esto significa que la planta tiene que acumular mucho más azúcares para poder reunir estos niveles de aceite que nosotros buscamos. Y para el mercado norteamericano, el nivel de aceite es de un 7%. Esta condición se favorece mucho cuando da mayor altura. Entonces, como hay variación entre la temperatura entre el día y la noche, la planta hace fotosíntesis, trabaja produciendo azúcares en el día y en la noche, como la temperatura baja más de 10 grados, esos azúcares no los gasta la planta en mantenerse fresca, los gasta y los almacena como azúcares o en este caso como aceite. Entonces, la oscilación térmica favorece mucho ese efecto. Entonces, la altura es un tema muy importante y en Hass funciona muy bien ya desde alrededor de 800 hasta 1500 metros, funciona muy bien, ese es su nivel óptimo. Entonces, ustedes pueden ver acá, tenemos esta condición en la zona de Veracruz, que pasamos de zonas bajas de 600 metros, 500 metros, a la parte de la sierra que llegamos a 1200 o 2000, hasta 2000 metros de altura, que es la condición que se están cultivando actualmente. Acá en Michoacán tenemos principalmente zonas, Michoacán y Guerrero, encontramos zonas muy óptimas en cuanto a altura. Por otro lado, vimos la variable siguiente, es las precipitaciones. Aquí tenemos las precipitaciones en milímetros. Como les decía, la mayor parte de las plantaciones de aguacate en México se están haciendo, digamos, casi la totalidad está en condiciones de temporal. Muy poco están con riego. Pero como les comentaba, acá en esta parte el factor más importante tiene que ver con las precipitaciones. Más o menos una estimación para que ustedes tengan que en una hectárea de aguacates ya en plena producción necesitan cerca de 800 metros cúbicos de agua por hectárea, perdón, de 8.000 metros cúbicos por hectárea en el ciclo de riego para poder suplir su demanda hídrica. Y aquí viene un tema muy importante. Muchas de estas superficies que ustedes están viendo actualmente en Michoacán o están viendo en Jalisco, están implementando sistemas de riego, pero los sistemas de riego muchas veces no están bien calculados, los requerimientos de las plantas, y aunque tengan esos sistemas de riego, están quedando muy deficitarios en agua en estos momentos críticos. Si nos vamos en las condiciones, digamos, climáticas ideales, sería lo que está en color azul, un poquito más o menos intenso de azul, sería lo óptimo por el régimen de precipitación. En lo personal, que yo recomiendo es que si un agricultor va a invertir en la plantación de aguacate, una forma de asegurar la rentabilidad es asegurando el riego. El 70% de la producción de un huerto de aguacates depende del agua. 70%. Entonces, imagínense la importancia que tiene. Entonces, si vamos a estar limitados, digamos, por condiciones muy variables de precipitaciones, en los cuales, por ejemplo, tenemos zonas en que nos llueve mucho agua en poco periodo de tiempo y después pasamos un largo periodo de sequía, eso hace que nuestras plantas tengan situaciones de estrés y las situaciones de estrés se traducen en floraciones. Y estas floraciones son floraciones a destiempo, lo que la gente llama flores locas. La planta, si tiene un estrés, va a florecer. Por eso tenemos muchas veces en aguacate, vemos que tenemos frutas en distintos estados. Tenemos frutas grandes, tenemos frutas recién cuajadas, tenemos floraciones. Y eso corresponde a estrés, básicamente. El aguacate es un árbol que es muy poco eficiente para el riego. Bueno, acá tenemos el concepto de plagas y enfermedades. De esto me gustaría dejarle con dos conceptos muy importantes. Primero, lo que se maneja actualmente se llama MIPE, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Es decir, nosotros no solamente vamos a guiarnos en el control químico,
Si nuestra estrategia para controlar las enfermedades o las plagas en un huerto se basa solamente en la aplicación de pesticidas, es muy poco sustentable y eso termina afectando el huerto en general. ¿Por qué? Porque vamos a controlar, vamos a matar o vamos a eliminar a todos los insectos, tanto benéficos como plagas y enfermedades. Y cuando eliminamos los insectos benéficos o los controladores biológicos, las poblaciones de plagas crecen mucho más rápido. Es lo típico que pasa con el tema de la arañita roja, es lo típico que pasa con los trips. Entonces, como decía, la idea es ocupar la mayor cantidad de estrategias posibles para el control de plagas. El control químico lo dejamos como una opción. Tenemos que favorecer el control biológico, es decir, ocupar controladores naturales, dejar, digamos, reservas, cosa que ahí puedan haber controladores naturales para nuestras plagas y enfermedades. Entonces lo que tenemos que hacer es control químico, control biológico y control cultural. La base para poder implementar este manejo integrado es el monitoreo. Aquí es un tema muy importante. Tenemos que tener alguna persona que nos apoye en poder ir evaluando cómo está nuestro huerto para detectar los focos. Cuando normalmente uno dice, oye, parece que tengo arañita roja, ya está la arañita roja bien metida en el huerto. Por ejemplo, la arañita roja, que es un tema muy importante, tiene un crecimiento muy rápido, muy explosivo. Y generalmente la arañita roja siempre va a formarse por el mismo sector. Entonces, nosotros tenemos que tener a alguien capacitado que nos permita que vaya dando vueltas por el huerto y si sabemos que, por ejemplo, trips empieza por donde vienen los vientos predominantes, que vaya monitoreando. Oye, ¿sabes que ya hay nivel de trips? Entonces, hacemos la medida de control de trips en esos sectores donde están los focos, no en todo el huerto. Entonces, vamos a reducir costos y van a ser mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque al no aplicar a todo el huerto, vamos a dejar también enemigos naturales para los trips, para arañita roja o para otros bichos. Entonces, es muy importante hacer monitoreo para hacer detección de los focos. Ok, vamos a revisar y encontramos que hay arañita roja. Pues encontramos una arañita roja. A lo mejor encontrar una arañita roja significa que lo que tenemos que hacer es que si antes revisábamos cada 10 días, a lo mejor ahora tenemos que revisar cada 7 días o 5 días. Y si volvemos a los 5 días y encontramos 3 arañitas rojas, significa que hay que hacer el control químico. Pero si volvemos a los 5 días y encontramos una y media arañita, 2, supongamos, significa que todavía podemos esperar una semana más antes de hacer el control químico. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos costos. Entonces, vamos siendo más inteligentes en cuanto al control de las plagas. Y una vez que tenemos ya lo que se llama el umbral económico, es decir, la cantidad de bioantagonistas que son capaces de hacernos un daño, ya podemos ver qué medidas de control vamos a hacer. Vamos a hacer control químico, vamos a hacer control biológico, implementamos estas medidas y posteriormente que las implementamos tenemos que ver si funcionaron o no. Es decir, a los 7 o a los 10 días revisar cómo está la arañita roja. ¿Tenemos todavía una? ¿Tenemos 3? ¿Cuántas tenemos? Si tenemos 0 o 1, significa que trabajamos bien, bajamos la población. Si tenemos 5, significa que la aplicación no estuvo a tiempo, no fue la adecuada, hubo algún otro problema, por lo tanto tenemos que repetir la aplicación. Más o menos esa sería la idea. Básicamente, para entender por qué se producen, digamos, las plagas, hay que entender algunas cosas, ¿cierto? Primero, tenemos una planta hospedera, en este caso nuestro aguacate. Esa es la planta que es susceptible, bajo ciertas condiciones, para que una plaga o enfermedad se pueda manifestar. Recién conversaba un poco de algunas enfermedades fungosas, por ejemplo, como Fusarium y Verticillium. Entonces yo les comentaba de que estos hongos, por ejemplo, Fusarium y Verticillium, son habitantes normales del suelo, y de hecho son muy importantes porque son uno de los primeros eslabones que tiene que ver en la transformación de la materia orgánica. Fusarium y Verticillium y muchos otros Pythium, por ejemplo, se alimentan principalmente de tejido muerto. Phytophthora, por ejemplo, también se alimenta de tejido muerto, pero la diferencia está que Phytophthora es un hongo bien particular, ya que es el único que es capaz de moverse, tiene un flagelo, así como un renacuajo, y es capaz de moverse, pero para que se pueda mover necesita agua en el suelo. Entonces, en esas condiciones, cuando hay exceso de agua en el suelo y las raíces mueren, le permite o le favorece el acceso del mismo modo cuando, por ejemplo, tenemos muchos nematodos en el suelo, de estos que hacen este daño, que hacen que las raíces crezcan en forma de zigzag. Esas heridas que le hacen hacen que pueda entrar en esta zona de muerte, entran estos hongos a trabajar y eventualmente, si ya son muchos puntos, el nivel ya de presencia de Fusarium y Verticillium hace que se empiecen a tapar hacer conductores. Entonces tenemos la planta hospedera, en este caso nuestro aguacate, ¿cierto? Posteriormente tenemos
las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de este bioantagonista, de esta plaga o esta enfermedad, ¿cierto? Y posteriormente tenemos los agentes causales. Tenemos que tener estas tres condiciones para que esto se desarrolle. Por ejemplo, condiciones ambientales, exceso de agua en el suelo, hongos en el suelo, aguacate, planta susceptible, enfermedad. Entonces ahí está esta triada de condiciones que tienen que darse. Entonces, la condición que tenga la planta hospedera va a depender de cuáles son los manejos que nosotros hacemos. Si tenemos, por ejemplo, una planta muy buena nutrición, balanceada, no tiene problemas de estar afectada por algún estrés, una planta va a aguantar de mucho mejor forma a una planta que esté estresada. Por ejemplo, una planta que venga de una condición que esté con mucha fruta, por ejemplo, que no esté en un año de alta, lo más probable es que su sistema radicular esté muy desfavorecido y muy débil. Entonces va a ser más fácil que pueda ser atacado por algún bioantagonista. Entonces, esto va a depender, la planta hospedera, la condición de la planta hospedera va a depender de los manejos que nosotros hagamos. Por lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos mal manejo de riego y parte de nuestros huertos se inundan con mucha agua, le estamos generando las condiciones para que se presenten estas enfermedades. Básicamente las condiciones ambientales tienen que ver con la humedad y con la temperatura, ¿cierto? Y en cuanto a los agentes causales, puede ser un manejo inadecuado de las plagas y enfermedades, o que tenemos plantas hospederas, por ejemplo. Es muy normal de que si nosotros hacemos un buen control de malezas, todos los insectos que están viviendo ahí se van a pasar al follaje de las plantas. Entonces, si tenemos en esas malezas, tenemos ácaros o tenemos trips, obviamente vamos a generar que pueda saltar fácilmente desde estas plantas a nuestro cultivo, nuestras plagas, ¿cierto? Entonces, estos son los tres factores que influyen acá. Dentro de eso, uno de los temas más importantes tiene que ver cuál es la eficiencia en la aplicación de los agroquímicos. Este es un tema que es muy importante porque normalmente uno cuando ve en los planes de control de plagas y enfermedades en los huertos, es súper normal de que la mayoría de la gente aplica alrededor de 400 litros por hectárea, o sea, la medida son 2 tambores, ¿cierto? El fitosanitario por hectárea. Entiendo que a veces por el tamaño de los árboles o por la densidad de los árboles, estaríamos estar aplicando 800 o hasta 1.200 litros de agua por hectárea. Y esto es muy importante porque si tenemos un producto que es un pesticida que es de contacto, es decir, que este producto trabaja donde intercepta, donde toca la plaga y enfermedad, ahí vamos a tener contacto, pero si no hay contacto del producto, del caldo con la plaga, no la va a controlar. Entonces, obviamente un árbol grande con mucha hoja y que lo estamos aplicando con equipos de baja presión o con bajo mojamiento, obviamente nuestras posibilidades de éxito van a ser muy bajas. Entonces, aquí nosotros tenemos que preocuparnos mucho de eso. Y dentro de la eficiencia de la aplicación, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, las características del cultivo, es decir, cómo es su estructura, cómo es su forma. Es muy distinto hacer un control en árboles que tengan un follaje muy denso, por ejemplo, como un cítrico, un limón o un naranjo, o respecto a un aguacate, en que la hoja es más grande, pero también es más lábil, se mueve más fácilmente, ¿cierto? Forman capas de hoja muy compactas y además son rígidas, entonces hacen un efecto mayor de biombo. Otro tipo de aplicación. Normalmente lo que uno ve, lo más tradicional es que están aplicando la gente con equipos de bombas de bajo volumen o de estas bombas, motobombas de espalda, y como les digo, aplican 200 o 400 litros de agua por hectárea. Supongamos que estamos hablando de densidades normales de 270, 300 plantas por hectárea, y estamos aplicando 400 litros de agua por hectárea, significa que estamos mojando un árbol de un buen tamaño, ¿cierto? Con alrededor de 1.3 litros de agua por árbol. Es muy poquito. Imagínense que si estamos aplicando un producto de contacto, este producto tiene que cubrir todo el follaje la mayor cantidad posible. Entonces es como que estamos pintando por donde se ve una casa solamente. Entonces ese es un problema. Si queremos aplicarle una plaga que se está metida más en la parte más oscurita del árbol, no vamos a llegar con esos volúmenes. Necesitamos más presión, necesitamos más agua para poder hacer un buen control. Otro aspecto muy importante que uno siempre se encuentra tiene que ver con las condiciones ambientales. Y aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Nosotros cuando aplicamos un caldo con algún fitosanitario, podemos agregarle un fungicida, un insecticida, le aplicamos normalmente algún adherente también para que mejore la eficiencia, y esto lo aplicamos con alta presión y hacemos gotas chiquititas. Obviamente estas gotitas chiquititas van a durar más tiempo, van a durar un poquito más tiempo, van a durar a lo mejor 5 minutos, 10 minutos sobre el follaje. Pero a la medida que empieza a ser más calor y la humedad ambiental es más baja, estas gotas duran mucho menos. Entonces, si nosotros queremos que esta gotita esté activa para que le pegue a un insecto o el insecto al pasar por ahí se contamine con esto,
Obviamente, mientras más calor haga, menos va a durar la gota. Entonces, eso nos deja ventanas muy estrechas para hacer aplicaciones. A lo mejor en la mañana podemos aplicar un producto con 600 litros de agua por hectárea, pero a lo mejor si vamos a estar llegando a mediodía con ese producto, deberíamos aumentar el volumen de agua para que tengamos la certeza de que hay un buen mojamiento y una mejor probabilidad de aplicarlo. El otro tema importante es el viento. Toma mucha relevancia cuando estamos aplicando herbicidas. El herbicida que más ocupa el agricultor es glifosato, es un producto el más utilizado, ¿cierto? Porque mata todo, pero también afecta a nuestros árboles. Y a lo mejor, aunque tengamos el mayor cuidado posible, pero si sus microgotas llegan al follaje del aguacate, se produce daño. Y el típico daño que uno empieza a ver por aplicaciones de glifosato es que las hojas se ponen redondeadas, se ponen acartonadas y en forma de cuchara. Las hojas de abajo se afectan con eso. Entonces, esas hojas están intoxicadas con el glifosato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones de glifosato, sobre todo con vientos que a veces uno percibe que como que no hay brisa, pero sí, efectivamente, hay brisa. Otra cosa importante es cómo es el agente causal que estamos controlando. Si es, por ejemplo, una escama, es una conchuela, es un minador, es un taladrador, un trips, porque cada uno de estos tiene estrategias distintas. Por ejemplo, si queremos hacer una aplicación para control, para suprimir a un nivel económicamente viable a trips, tenemos que llegar a mojar las flores. Eso implica que tenemos que aplicar muchos volúmenes de agua. Eso significa que con 400 litros de agua por hectárea no vamos a hacer ese trabajo. Si queremos aplicarle para una escama, una conchuela, estas generalmente se esconden en las ramas, ¿cierto? Y tenemos que llegar con nuestro producto a las ramas para poder mojar bien, cosa que los productos puedan llegar hasta donde está la plaga, traspasar su capa cerosa y que el ingrediente activo pueda trabajar sobre ella. Esto es muy importante, es cómo trabaja el agroquímico. Para esto tenemos que leer la etiqueta y si no entendemos lo que nos dice la etiqueta tenemos que ir donde el técnico que nos la vendió o el asesor que nos explique todo lo que dice la etiqueta, cómo trabaja el producto, cuál es el volumen recomendado, cuál es la dosis, ¿es ingrediente activo por hectárea o la dosis es ingrediente activo por 100 litros de agua? Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuáles son las medidas. Y sobre todo una cosa muy importante de estos pesticidas es saber si están autorizados para aguacate, especialmente si ustedes están enfocados en el mercado de exportación. Ahí, con su empacadora, ellos le tienen que entregar la información de qué productos pueden ocupar o cuáles no. Son 5 aspectos básicos que tenemos que tener para poder considerar la eficiencia. Entonces, en los equipos de aplicación es muy importante hacer la calibración adecuada, es decir, primero que las boquillas estén funcionando como corresponden. Segundo, que voten lo que necesita. Y tercero, es que sean las que necesitamos. Necesitamos aplicar bajo volumen de agua, pero a alta presión, que estén las boquillas adecuadas para eso. Si por el contrario tenemos que aplicar un alto volumen de agua con gotas grandes, tenemos que tener boquillas para ese equipo de aplicación. La otra cosa es el mantenimiento. Muchas veces me ha tocado que la gente empiezan a aplicar un producto y si los equipos no tienen, por ejemplo, el agitador en buenas condiciones o los filtros limpios, la gente hace como que está aplicando, pero no están aplicando porque el filtro está tapado. Me ha tocado abrir algunos filtros que parece que tienen yeso adentro porque los pesticidas se han acumulado ahí con el tiempo. Y la otra cosa muy importante es capacitar muy bien a los operadores o al operador que está en la máquina para que nos cuide la inversión. La inversión va por dos lados. En el equipo que está manejando, que está operando, ¿cierto? Ya sea un tractor, ya sea una bomba con motor de espalda, y la otra inversión es la del pesticida. Yo creo que si uno le explica a las personas qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer y cuál es el objetivo, lo van a hacer bien. Entonces, en la medida que nosotros capacitemos a nuestros operadores en el uso correcto de los equipos y en el objetivo de las aplicaciones, van a poder hacer un trabajo de mejor calidad. O si no, va a ser como que ustedes llegan ahí y le dicen, oye, hay que aplicar esto, y si ustedes se dan vuelta, la gente vota el producto. O sea, lo que significa eso, costo del producto, costo de la aplicación, y no hay control de la plaga y enfermedad, vamos a tener que repetir nuevamente las aplicaciones a los pocos días. Aquí lo que tenemos que fijarnos muy bien, por supuesto, la temperatura y la humedad relativa, que no haya viento, y si hay lluvia, obviamente si tenemos riesgo de lluvia, no tenemos que ni acercarnos a aplicar porque le vamos a bajar mucho la eficiencia. En cuanto a la agente causal, hay que ver cuándo está el más susceptible, en qué momento está más sensible a nuestro efecto de nuestro pesticida. Por ejemplo, controlar una conchuela o una escama cuando están ya con la escaparación hecha es muy difícil porque la caparazón es impermeable. Pero sí, cuando están en sus estados de ninfas móviles, está muy susceptible. Pero para eso ustedes tienen que saber cuando están en estado, y eso significa monitoreo. Y la otra cosa es dónde se localizan, como decíamos recién.
Si se localizan en las hojas, se localiza en la flor o se localiza en el tronco. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar con otros productos, ¿cierto? Acá, como les decía, lo importante es dosificar bien si la dosis es por hectárea o por volumen de agua. ¿Qué volumen de agua trabajar? Si es un producto, por ejemplo, de contacto en árboles grandes, significa que tenemos que irnos a los 1.000, 1.500 litros de agua por hectárea. O si es un producto sistémico, en el cual tenemos que aplicarlo, por ejemplo, las hojas que son más tiernas para que se absorban rápidamente. A lo mejor estamos hablando de 600 litros de agua por hectárea, 400 litros de agua por hectárea. Y sobre todo es muy importante el uso de lo que llamamos reguladores de agua, por ejemplo, que regulen pH o que sean dispersantes para que el producto tenga una mejor cobertura. Todo esto tenemos que evaluarlo acá. Uno puede evaluar, digamos, la calidad de las aplicaciones. Hay un papel que se llama hidrosensible, que es un papel que se compra en algunas casas químicas. No es muy fácil de conseguir, pero sí nos da un indicador si se está haciendo un buen trabajo o no de aplicaciones, sobre todo cuando tenemos grandes superficies. Entonces, ahí un día antes de la aplicación, o en la mañana antes de la aplicación, o horas antes de la aplicación, se va al huerto y se instala entre medio del follaje ahí donde queremos ver, se instala este papel. Es de un color amarillo, ¿cierto? Cuando está, antes de ser pulverizado, está totalmente parejito, y cuando le llega agua, queda de esta forma. Entonces, si nuestra aplicación queremos que quede así de finas, las aplicaciones quedan marcaditas en el papel, hicimos una buena aplicación, o vamos a ver inmediatamente si es que no se hizo la aplicación como debía ser. Aquí se ve la importancia, digamos, del tamaño de la gota, depende de lo que queremos hacer. Pues si es un producto sistémico, trabajamos con con gotas más grandes. Pero si trabajamos con un producto de contacto, tenemos que buscar gotas más chiquititas para que cubra de mejor forma y tenga mayor probabilidad de golpear o de llegar a nuestra plaga. Dependiendo del modo de acción de nuestro pesticida, el tamaño de las gotas que nosotros queremos. Bueno, dentro de las principales plagas y enfermedades que tenemos en el aguacate, tenemos 4 que son las que están más reglamentadas para llegar a Estados Unidos. El barrenador de las ramas, ¿cierto? El barrenador pequeño de la semilla del aguacate, que ese es uno de los más complicados. Y el barrenador grande del hueso, o de la semilla, ¿cierto? El Ipius, ¿cierto? Y la palomilla barrenadora de hueso. Aquí, para que la puedan reconocer, tenemos el barrenador de ramas de aguacatero, Copturus aguacate. Aquí está la larva, que es la que hace el daño, ¿cierto? Y lo más característico es estos daños en la madera. La planta se protege produciendo azúcares y estos son lo que dan ese polvito blanco que se genera ahí. Más o menos la estrategia de control tiene que ver muy bien cómo va el ciclo de vida. El ciclo de vida demora entre 210 días y 300 días desde que se pone el huevo hasta que eclosiona y sale el adulto listo para reproducirse. Entonces la postura de huevos más o menos toma alrededor de 17 días. Después pasan 10 días, eclosiona el huevo, y ahí, una vez que eclosiona el huevo, pasa por sus estados de pupa, hasta que ya termina los estados de pupa de alrededor de 128 días y sale como adulto. Obviamente, los momentos de control son en estos estados, cuando está el adulto en etapa reproductiva, cuando están poniendo huevos. Esas son las 2 ventanas que tenemos para el control. Una vez que están los huevos puestos o están en el estado de pupa, ya no es muy difícil llegar ahí. No hay productos casi que tengan esa capacidad de penetración. Lo mismo que si vamos a implementar medidas de control biológico. Acá tenemos ahora el barrenador pequeño, ¿cierto? Es muy similar. Aquí tenemos las 2 especies, ¿cierto? Aquí está la duración de su ciclo, alrededor de 170, 175 días, correlacionado, digamos, con el grado de calor, que es una forma que también se puede monitorear. Acá están los típicos daños que hacen, ¿cierto? Y esto es lo que le hace muy agresivo porque pasan desapercibidos las frutas si no se hace el control adecuado, ¿no? En esta etapa, estos insectos logran hacer 2 o 3 ciclos de vida en el periodo en que se están formando los frutos. O sea, podemos tener hasta 3 generaciones si tenemos condiciones, ¿cierto? Normalmente son de 2 a 3 generaciones en la etapa de formación de frutos. Entonces tenemos que hacer monitoreo desde inicio de frutos cuajados, empezar a monitorear, y si detectamos, tenemos que implementar el control químico, que después tenemos ya oportunidad. Una vez que más o menos ya se define si ya vamos a empezar a ocupar control biológico, el control biológico lo empezamos a implementar desde antes, desde floración, antes de que empiece el control químico. Aquí está el barrenador grande, también, ahí se ve todo el daño que hacen en frutos, ¿cierto? Aquí está el ciclo es muy parecido al anterior, durante 190 a 200 días, ¿cierto? Tenemos la postura de huevo, la eclosión, es un poquito más rápido su ciclo, ¿cierto? Y desde que empieza la lluvia empezamos con el monitoreo. El control químico debería ser desde inicio de lluvia, buscando justamente estos adultos que se andan reproduciendo. El control biológico lo tenemos que implementar en esta etapa solamente. El control biológico debería ser mucho más intenso cuando los adultos están
poniendo huevos. Aquí es donde deberíamos reforzar lo que es el control biológico, pero en este estado es cuando es el mayor daño que hace. Acá tenemos un núcleo que es la palomilla barrenadora, ¿cierto? Barrena no solamente la fruta, también, sino que también barrena brotes, ¿cierto? Brotes tiernos sobre todo. Los ciclos de vida son bastante cortos. Este dura 31 días su ciclo, 51, y este dura 38 días. Bueno, acá son los promedios, ¿cierto? Entre 31 y 58 dependiendo de distintas metodologías, dependiendo de las temperaturas, ¿cierto? Por esa duración podemos tener entre 5 y 7 ciclos de esta palomilla en la temporada, por lo tanto puede ser muy agresiva. Como estos son núctidos, estos vuelan en el atardecer, uno puede empezar el monitoreo ocupando trampas de luz. Funcionan bastante bien. Trampas de luz, se pone una luz de tipo como luz fluorescente en una trampa de agua, y en la agua se pone un poquito de detergente o de jabón, entonces la luz atrae a esta palomilla, y la palomilla cae al agua ahí con el jabón o con el surfactante o detergente que tenga, no puede volar y mueren ahogadas finalmente. Responde muy bien a las trampas de luz, puede ser una muy buena forma de monitorearla y también de controlar adultos de una primera etapa.